Hola, bienvenidos a Conversaciones de Actualidad. Agradeciendo a Actualidad Laboral la invitación para que participemos en este espacio, el cual estaremos dirigiendo a partir de este próximo jueves. En principio, para los que no me conocen, mi nombre es Wilmer Barrios, soy socio de la firma Juan Carlos Varela y Asociados, miembro de Litter Global, y hoy me encuentro con nuestro abogado de la ciudad de Valencia, el doctor Richard Ruiz. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias, Wilmer. Gracias por la invitación y aprovecho para presentarme también. Mi nombre es Richard Ruiz, soy abogado asociado a la firma Juan Carlos Varela y Asociados, miembros del ICLER Mendelssohn. Y nada, estamos aquí para conversar sobre algunos temas de actualidad en materia de derecho del trabajo. Correcto. De hecho, vamos a arrancar, Richard, haciendo mención a los últimos anuncios que hizo el presidente de la República en materia laboral, de los cuales obviamente todavía no tenemos mayor detalle, pues porque fueron simplemente anuncios con ocasión de la celebración del Día Internacional del Trabajo, pero que sí podemos pues hacer algunos comentarios y estar pendientes de su desarrollo en los próximos días o meses. En ese sentido, el presidente Maduro hizo básicamente tres anuncios el fin de semana, uno de los cuales mencionó un pago único para los jubilados, que estaría siendo detallado o explicado su alcance por la vicepresidenta de la República, el cual pues estamos esperando cuál va a ser esos avances o cómo va a ser la implementación de este bono para jubilados y pensionados. Lo que sí se mencionó él es que aparentemente lo que tenían planteado era que era un bono para las personas que se hayan jubilado a partir del año 2018. Ese es el anuncio que vimos en televisión. El otro anuncio tiene que ver con la creación de un banco digital, palabras textuales del presidente de la República, para los trabajadores, para que los trabajadores puedan llegar a percibir una serie de beneficios. No, entendemos que algunos que ya están y otros que puedan ser creados, pero que básicamente estarían relacionados con que los trabajadores pudiesen cobrar sus beneficios en Petros, en criptomoneda Petro. ¿Ok? Así pues. Independientemente, independientemente si técnicamente el Petro sea una criptomoneda o no. Estoy seguro que en la conversación más adelante pues vamos a estar entrando un poquito en ese detalle. Y el último anuncio, digamos, importante que hizo el presidente Maduro con ocasión del Día del Trabajador fue que impartió instrucciones a la Asamblea Nacional para ponerse al día con una serie de leyes que en el decreto de ley orgánica de los trabajadores, las trabajadoras y del trabajo están todavía pendientes por desarrollar. Entonces, me gustaría, Richard, no sé si tienes algún comentario en cualquiera de estos tres temas para ir iniciando nuestra conversación. Sí, bueno, con respecto al bono compensatorio para los jubilados y pensionados, efectivamente tendremos que esperar las instrucciones o las regulaciones o anuncios posteriores que haga tanto la vicepresidencia como el Ministerio del Trabajo de la forma en la que se va a implementar este tipo de pagos, ¿no? El monto inicial que mencionó Nicolás Maduro en su alocución, perdón, fue de 10.000 bolívares, que sería el equivalente en promedio, según la tasa de cambio actual, a más de $2.000. Ahora, la modalidad de ese pago, si va a ser un pago único o si van a ser pagos escalonados, dependerá, por supuesto, de la implementación que haga el Ejecutivo. El, el anuncio que a mi parecer fue más interesante fue el de la posible creación, o mejor dicho, la orden de creación de un banco digital para que los trabajadores perciban beneficios laborales en Petro. Me llama la atención en principio porque ya existe una plataforma que cumple una función similar, es la plataforma Patria, que en tiempos pasados tuvo una muy grotesca o una muy fuerte campaña por parte del gobierno para su utilización e implementación. E incluso cuando fue creada, el gobierno, con aquellas medidas económicas, estableció el pago de las nóminas, inclusive privadas, a través de la plataforma Patria. La plataforma Patria inclusive permite tener un monedero digital o un monedero virtual en el que el petro es una de las monedas que pueden intercambiarse a través de esa plataforma, pero según lo que se entendió del anuncio ejecutivo, pareciera entonces que va a haber ahora una plataforma diferente a través de la cual los trabajadores, entendemos que los trabajadores del Estado, que es la nómina que administra el gobierno nacional,
recibirían sus bonificaciones o remuneraciones a través de esa banca digital. Correcto, sí. Y de hecho ese anuncio del fin de semana por el Día del Trabajador me trae a la mente algo que ya hemos conversado en el pasado, Richard, incluso en los seminarios que hacemos anualmente, que es el tema de la fijación del salario mínimo en criptomonedas. Si mal no recuerdo, por allá en el 2018, cuando hubo la reconversión y aquel incremento de salario mínimo que rondó el 6.000 y tanto por ciento, que generó toda una crisis en el sector tanto público como privado de la forma como se iba a implementar eso. En ese momento se mencionó que el salario iba a estar anclado a medio petro. Sin embargo, cuando se obtuvo finalmente la gaceta donde estaba expresado el nuevo salario mínimo, no se hizo mención alguna a anclaje o a referencia a ser calculado en función del petro. Lo mismo sucedió en el aumento más reciente, el del mes de marzo, pero sin embargo el presidente sigue hablando del anclaje al petro. Me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a la posibilidad de que eso pueda ser establecido según nuestra ley orgánica del trabajo, que si en efecto el salario está anclado al petro, a ver cómo lo vemos desde nuestro punto de vista. Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer mención a que desde el punto de vista estrictamente jurídico, el salario debe ser pagado en moneda de curso legal. Y el orden jurídico venezolano reconoce como moneda de curso legal al bolívar. Entonces, esa es la primera dificultad de técnica o jurídica que tendría el anclaje del salario mínimo al petro. No obstante, tenemos que también entender que el petro es utilizado más bien como un signo de referencia para evitar devaluaciones o pérdidas del poder adquisitivo de un monto en específico. Así lo ha usado el gobierno, no en el ámbito laboral, sino en otros ámbitos, por ejemplo, para cuantificar aranceles o pagos de tributos, eh, ya sean fiscales o parafiscales, y para que esos montos que se pagaban por servicios del Estado, como pasaportes, PVs en los registros y notarías, no se desactualicen de una forma tan abrupta como pasó en tiempos anteriores. No obstante, lo que usted comentó es completamente cierto. Ni en el 2018 ni en la actualidad, la Gaceta Oficial del Salario Mínimo ancló el salario al petro. No obstante, sí hubo una actualización que en términos cuantitativos se asimilaba al monto que sería para el momento en el que se dicta la Gaceta medio petro. No obstante, si por ejemplo hacemos una actualización del valor del petro al día de hoy, podemos notar que ese anclaje no existe. ¿Por qué? Porque el petro al día de hoy ronda los 60 dólares en promedio, que a la tasa de cambio oficial representarían 270 bolívares, por ejemplo. Pero el salario mínimo fue fijado en la cantidad fija de 130 bolívares. Lo que quiere decir que si el salario mínimo es la mitad de un petro, ya se depreció 5 bolívares. Y así, esa situación va a ir repitiéndose a medida que se actualice la tasa de cambio y a medida que el petro también actualice su valor diario. Porque recordemos que esa es la situación con el petro, que no es un valor fijo o estable, sino que se va actualizando conforme a los parámetros que decida la SUNACRIP, que es el órgano competente para, para regular todo lo relacionado con el petro y las distintas criptomonedas, sean o no sean soberanas. Correcto. De hecho, si el petro en efecto técnicamente se puede considerar una criptomoneda, su valor referencial de comercialización estaría en dólares americanos o en cualquier otra moneda que circule a nivel mundial. Y hasta ahora lo que hemos visto tanto en la página del Banco Central de Venezuela como en la página de la SUNACRIP es que su referencia es en dólares. Y como bien tú decías, si Así hoy es. día tenemos todo, incluso una reforma de la ley donde ratifica que la moneda de uso de curso legal es el bolívar, que cualquier pago en dólares debe ser fechado con el IGTF, por supuesto el petro también entraría en esa condición, aunque la reforma hace la excepción de que si pagas en petro, pues no estarías fechado con la nueva tasa de este impuesto. Pero saliéndonos de ese Sí. tema, digamos, tributario, sigamos con el tema laboral y de los salarios. Si Ujú. pudiéramos utilizar las criptomonedas, en tu opinión, como una forma de pago, como un método de pago para beneficios o salarios en Venezuela. Eh, en ese sentido, yo creo que tenemos que asentar la conversación en unos puntos específicos. En primer lugar, es entender que el pago de un salario va orientado al hecho de que un trabajador pueda, con ese salario, adquirir bienes y servicios. En la medida de que utilizamos una moneda
que tiene limitaciones para la adquisición de esos bienes y servicios, entonces estamos condicionando la percepción del trabajador, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la ley del trabajo establece unos principios que rigen los pagos salariales, entre ellos la irrenunciabilidad, la libre e inmediata disposición por el trabajador, la obligación de ser pagado en moneda de curso legal, que es un punto que ya tocamos, y además la prohibición de pagar con mercancías, con vales, con fichas o cualquier otro signo que busque sustituir a la moneda. Entonces, estos principios que están establecidos en nuestra legislación laboral sí colocan algunas limitaciones para que el pago de salarios o beneficios laborales pueda materializarse en criptomonedas. No obstante, vemos en el discurso oficial una reiterada alusión a que los beneficios laborales son pagados en Petro, ¿no? No obstante, ya hicimos la aclaratoria de que efectivamente no se trata más que de un anuncio, puesto que en la práctica o técnicamente en términos legales no existe una obligación ni del Ejecutivo ni para los particulares de anclar el pago del salario mínimo o cualquier otra compensación laboral al petro o a ninguna otra criptomoneda. Sin embargo, cuando analizamos el entorno económico venezolano, nos damos cuenta de que no solo el petro, sino otras criptomonedas no soberanas, tratando de hacer alusión a la clasificación que ha hecho el mismo Ejecutivo en las normativas que ha dictado, sí sirven para adquirir bienes y servicios y para pagar por ellos. Podemos ver como algunos locales comerciales que prestan algún determinado servicio o venden determinados bienes, reciben criptomonedas como forma de pago. Quizás esa fue la razón por la que la más reciente reforma de la Ley de Impuestos de Grandes Transacciones Financieras incluyó los pagos en criptomonedas no soberanas y los pechó, ¿no? Con respecto a este impuesto, ya desde otro punto de vista recaudatorio. Pero lo que podemos ver es que en principio la economía venezolana se mueve no solo en divisas eh, clásicas como dólares, euros, depende de la zona del país en la que nos encontremos, inclusive el peso colombiano, sino que también existen algunos comercios que están yendo más allá y sí perciben criptomonedas como método de pago. Así podemos mencionar, por ejemplo, que Venezuela ocupó el tercer lugar del mundo entre las naciones que más usan criptomonedas, según el índice de adopción de cripto del 2020 por la firma Chainalysis. Eso quiere decir entonces que a pesar de todas estas restricciones que están en nuestro ordenamiento jurídico, la práctica se sobrepone, puesto que las personas quieren pagar y recibir eh, pagos por sus bienes o sus servicios en una moneda que no se devalúe, que no pierde el valor. Ahí la discusión más de fondo es si efectivamente estas criptomonedas son o no son monedas, ¿no? Realmente, en el fondo, en el marco jurídico venezolano, a pesar de que existen ciertas regulaciones sobre el tema cripto, no se ha reconocido propiamente que las criptomonedas sean una moneda de curso legal. Lo que quiere decir que hasta el momento el bolívar sigue siendo la moneda de curso obligatorio y la que puede liberar obligaciones, particularmente obligaciones laborales. No No, sí, obstante, perdona, ujú, Richa, que te interrumpa. Eso que tú mencionas es interesante porque si mi memoria no me falla, creo que hasta ahora, por lo menos en América, el único país que ha reconocido las criptomonedas como que pueden ser utilizadas, creo que es El Salvador, hace unos meses atrás. Y eso ha traído una serie de consecuencias prácticas también en el país, en El Salvador. Y aquí en Venezuela, con la situación económica que hemos tenido, donde las personas lo que buscan es proteger su ingreso a través de obtención de otras monedas o criptos o billeteras digitales, etcétera, ujú, justamente la implementación de un pago a través del Petro, coincido contigo, dificultaría un poco que las personas puedan acceder a los servicios, porque también hay un tema de tecnología detrás de todo esto de las criptomonedas y cómo pagar con cripto, etcétera. No solamente el Petro, sino el Bitcoin o Ethereum, cualquiera de esas criptos, hay un tema de tecnología donde no todos los sectores del país tienen acceso a la misma como para poder hacer una utilización un poco más masiva, cuando pudiera decir que es que el salario lo están pagando en petro o los beneficios, etcétera. Continúa, disculpa sí, que te interrumpí. no, no, y es sumamente interesante el comentario que haces, Wilmer, porque realmente mientras no existe esa plataforma que permita justamente facilitar el uso de las criptomonedas, no solo del petro, entendemos obviamente que la orientación del Ejecutivo Nacional eh, alude al petro porque es la criptomoneda soberana o la única hasta el momento. Sin embargo, Ujú. estas plataformas en un ambiente económico saludable deberían permitir pagos no solo en esas criptomonedas, sino en cualquier otra.
Las Exactamente. plataformas que existen hasta ahora son plataformas privadas, muchas de ellas por conexión online a través de billeteras virtuales, aplicaciones que se descargan en los teléfonos celulares y demás, que no tienen intervención ninguna del Estado. Ese es un aspecto importante también a destacar. Estas aplicaciones muchas veces se trata de, son controladas desde el extranjero, porque son aplicaciones que son creadas y subidas en plataformas que las personas descargan y que justamente por el uso frecuente se van popularizando entre la gente. Así vemos, por ejemplo, que utilizan plataformas para pagar determinados servicios de suscripción eh, a televisión o programas de streaming y que se utilizan esas plataformas con esos fines porque desde el sistema económico venezolano o el sistema financiero venezolano existen limitaciones para hacerlo. Sin embargo, volviendo a la conversación al punto de vista laboral, también es importante ratificar entonces que conforme a esas limitaciones legales que existen en Venezuela, de nuestra perspectiva no sería recomendable pagar el salario directamente en criptomonedas. No así el caso de pago de compensaciones o beneficios adicionales. ¿Por qué? Porque justamente esa volatilidad en las criptomonedas y esas limitaciones para su disposición podrían exponernos a riesgos mayores. Por ejemplo, que el trabajador no pueda disponer libremente de su salario o que las autoridades consideren que esos pagos no reúnen las condiciones legales y por ende ordenen nuevamente los pagos por repetición para los trabajadores. Ujú. Eh, Sin embargo, obviando el tema del petro, si hablamos de otras criptomonedas cuyo valor sí fluctúa en forma considerable conforme a los parámetros del mercado, podemos entonces entender que los riesgos son otros. Es decir, esa volatilidad en los precios del Bitcoin o del Ethereum, ¿quién asume el riesgo en caso de que el Ethereum suba o baje luego de que el pago se realizó al trabajador? Entonces, esas circunstancias son justamente las que se tienen que arreglar de una forma bastante responsable. De allí que la documentación sea indispensable en caso de que un patrono esté considerando pagar una determinada compensación o bonificación en criptomonedas. Esa documentación debe establecer quién asume los riesgos en caso de, de que hayan fluctuaciones en los valores del mercado, la forma y la plataforma que se utilizará para realizar esos pagos, la posibilidad de que el pago pueda ser realizado en bolívares en caso de que no haya disponibilidad en la criptomoneda pactada o incluso que se puedan utilizar otras criptomonedas u otras plataformas en caso de que cese la utilización de la plataforma que fue inicialmente conveniente entre las partes. Es decir, hay un mundo de situaciones que tienen que ser reguladas en esos convenios particulares y que justamente aluden a la creación, ¿no? A esa normal, a esa regulación interna entre las partes para poder materializar este tipo de pago. Sin embargo, también tenemos que aludir a que realmente pagar un determinado beneficio en criptomonedas, más allá de ser un pago propiamente, pudiéramos enfocarlo desde el punto de vista de que sea un beneficio social como un plan de inversión o ahorro, ya que si el trabajador asume el riesgo por el alza o por la caída del precio del criptoactivo, entonces el trabajador está realmente integrándose en un plan de ahorro con estas criptomonedas. Y al respecto, inclusive existen pronunciamientos del Tribunal Supremo en el que establece que la compra de acciones o de dividendos de compañías que son similares entonces en su volatilidad con el precio de las criptomonedas no representan beneficios de carácter salarial. Fíjate, Richard, llegando ya al final de estas conversaciones de actualidad, justamente, tú mencionas las decisiones de los tribunales. ¿Tienes o tenemos conocimiento de alguna decisión donde haya alguna condena o algún pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia relacionado con pago en criptomonedas o este tipo de alternativas? Bueno, realmente hasta el momento condenas en criptomonedas no existen. Es decir, los tribunales, tanto los de instancia como el Tribunal Supremo de Justicia, han utilizado un solo criptoactivo, que ha sido el petro o la moneda soberana, como, como factor de cálculo de una condena. Es decir, Ok, se condena una determinada cantidad de petro eh, como compensación en caso de daño moral por infortunios ocupacionales. Entonces, esa cantidad de petro que es condenada es únicamente con el propósito de que la condena no se devalúe hasta el momento en el que el pago se materialice al trabajador.
¿no? Y el pago tiene que realizarse en bolívares porque es la moneda de curso legal. Más allá de estos pronunciamientos que han habido de condenas de daño moral por infortunios ocupacionales en Petro, no tenemos hasta la fecha algún pronunciamiento de los tribunales laborales, tanto instancia como el Tribunal Supremo, condenando en criptomonedas o en criptoactivos en general. Perfecto. O sea que lo que tenemos es que estar pendiente, como tú mencionabas, de los riesgos que estamos asumiendo si nos vamos por una implementación de pago en criptos, independientemente que sea la soberana Petro o Ujú. cualquier otra de las criptomonedas que existen en el mercado, y obviamente hacer los seguimientos respectivos en materia de jurisprudencia para ver cómo van a estar actuando los tribunales cuando se produzca algún conflicto que involucre justamente esos pagos en criptomonedas. Básicamente, como tú mencionas, en Petro. Sí, justamente, Perfecto. ya sea que utilicemos el Petro u otras criptomonedas, la recomendación principal sería estar bien asesorado con expertos en el área laboral para que esa documentación que se haga del pago de esos beneficios pueda sostener una eventual defensa en caso de reclamaciones. Recordemos Exactamente. que en el caso de que haya una reclamación, la legislación laboral venezolana establece que de no existir pruebas se tendrá por cierto lo alegado por el trabajador. Entonces, de allí que es tan importante que esa documentación exista, que esté debidamente adecuada a los parámetros legales venezolanos y que justamente existe ese respaldo de personas con experiencia en materia laboral que puedan darle ese sustento a este tipo de documentos. Así es. Bueno, Richard, muchísimas gracias por acompañarme en estas conversaciones de actualidad. Nos veremos seguramente en una próxima edición. Y a la actualidad laboral, muy agradecidos por la invitación para participar de este espacio y nos reiteramos a sus órdenes en Juan Carlos Varela y Asociados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a Actualidad Laboral. Hasta luego. Hasta luego.